Hoy vamos a hablar de cómo hacer una buena adaptación de videojuegos en libros, películas, series y demás. Esta es mi opinión, este es un vídeo de opinión y evidentemente vais a tener gameplays de fondo de cosas que suelo jugar. Así que vamos a hablar sobre cómo hacer, bajo mi punto de vista, una adaptación de un libro, película o serie a un videojuego. Bien, el punto número uno y lo más básico es ser fiel a lo que estás haciendo. Es decir, si tienes un libro, por ejemplo, de un asesino en serie, si vas a hacer un juego, normalmente visual novel o mundo abierto incluso como Sherlock Holmes, lo que tienes que hacer es ser fiel a lo que está pasando en la historia. ¿Qué significa esto? Esto significa que tienes que ser fiel a la historia tal cual. A mí personalmente me parece que es importante, que hay que resumir cosas, porque el libro a lo mejor tiene 1000 páginas y el juego no va a durar 100 horas, pero eso no quita que tiene que ser fiel a la propia historia del libro. Es decir, la historia tiene que ser más o menos igual y muy parecida al menos en la mayoría de los casos respecto al libro. Lo mismo pasa con series y lo mismo pasa con películas. He visto muchos casos donde hacen remakes o remasters de videojuegos que se basan en otros videojuegos antiguos o en películas que no son fieles al original. Y sea bueno o sea malo, creo que ser fiel al original es mejor. Tenemos el caso de The Witcher, que también viene de un libro y es bastante fiel, quiero creer, a lo que viene siendo los libros. Por eso salió un juego tan bueno narrativamente hablando. Entonces creo que esto es lo más básico y lo principal para hacer una buena adaptación con respecto a un libro, película o serie a un videojuego. Tenemos el caso de juegos como Telltale, que hicieron The Walking Dead basado en los cómics, o tenemos el caso de juegos como, bueno, los típicos juegos de Telltale, de Juego de Tronos y juegos del estilo, que también se basan, por ejemplo, en libros de fábulas, historias y demás. También algunos que se basan en series. La cuestión es que básicamente tienes que ser fiel, o deberías serlo, con respecto a la obra original. Ahora bien, ¿puedes hacerlo bien sin ser fiel? Sí, puedes crear algo nuevo y puedes hacer algo bueno, pero la base es la base. No puedes hacer un juego de Spider-Man basado en los cómics si no tienes la base del juego de Spider-Man. Es decir, si no tienes una base con lo que hizo grande y creó la propia historia de Spider-Man. Por eso creo que sí es importante ser fiel, por lo menos en principios, a la obra original. Esto también aplica evidentemente a las películas, porque también tenemos juegos de Alien. Como repito, puede ser diferente, pero debería ser fiel a la base original. El punto número 2 para mí es que yo creo que personalmente tiene que mantenerse la esencia. Es decir, la esencia significa que si un personaje mide 1,80, tiene el pelo rizado y tiene una voz extremadamente rara, tienes que ser fiel a eso, porque si no cambia la obra. Ha pasado muchas veces con juegos que cambian el doblaje o que cambian los personajes, y esto se nota muchísimo a la hora de trasladarlo a un videojuego, ya que no es el mismo personaje. Puede ser que te guste más o te guste menos después, pero lo cierto es que cambia la obra original y yo creo que hay que ser fiel a eso, tanto en diseño de personaje como en la voz, por lo menos una voz parecida. Y esto es súper importante para ser fiel a una serie, a una película o a un libro. Otro punto importante es la censura, y ya sabéis que a día de hoy la censura está a la orden del día y hay muchas cosas que se censuran por ser sensibles, no porque quizás a la gente no le gusta demasiado meterlo por ahí por temas políticos y demás. Yo creo que cuando hablamos de una serie controversial, como el caso de 1984, o libros del estilo que sí son más controversiales y que hablan de temas más generales del mundo, creo que tienen que ser exactamente fieles a la obra original. Francamente es lo que pienso, porque si no se pierde la esencia. Hay muchos diálogos suprimidos, hay mucha censura y hay muchas partes que ya no están, que en la obra original sí estaban, y esto a mí personalmente no me gusta nada. Sinceramente me parece que pierde mucho la esencia de la obra original, y yo creo que la censura lo único que hace es provocar que el juego pierda calidad y también la obra original se vea vista como algo inferior a lo que ya era. Porque básicamente parece que la obra original no tenía ese tipo de cosas cuando sí estaban en la misma. Siempre es algo que se cambia mucho, ya que una obra original suele tener censura, cambios, mejoras y compresión de la misma, ya que puede ser muy larga. Pero esto no justifica que se censuren cosas importantes de la misma.
Otra cosa importante para hacer una buena adaptación es mantener el estilo. El estilo básicamente no me refiero al guión, personajes, doblaje y demás, sino el estilo de la ambientación, de la banda sonora, de la forma en la que se lleva el contexto de todo lo que se cuenta, porque por ejemplo si en Harry Potter te sueles enfrentar a enemigos muy grandes y cuesta un poquito, pues en el juego no puedes hacer que el personaje lo mate de un golpe y no se enfrente a ninguno, porque esto perdería la esencia de la propia trama del libro. Por ende, me parece que es una cosa súper importante no perder la esencia, como digo, también en la atmósfera y también en la banda sonora y en cómo se ejecuta todo en el juego. Por ejemplo, un caso práctico es que si en el libro, manga, cómic, película o lo que sea hay peleas a muerte muy complicadas y además muy adultas, no puede ser que cuando llegue al videojuego parezca que estoy jugando a un juego de Playmobil, porque no tiene lógica. Evidentemente, perder la esencia hace que pierdas la gana de jugar este tipo de obras, aunque estén basadas en algo que sí te pueda interesar. Por ende, creo que la esencia es hiper mega importante. Así que bueno, lo primero y destacar juegos importantes adaptados que han sido exitosos. No solo que han sido exitosos, sino que son importantes. Tenemos el caso de The Witcher 3 Wild Hunt, adaptación de la serie de libros de The Witcher. Y también tenemos El Señor de los Anillos de Fellowship of the Ring, adaptación de la novela de Tolkien, con un videojuego de rol de acción que ya sabéis que casi todos los videojuegos del Señor de los Anillos son maravillosos. Unos mejores que otros, pero son geniales. Tenemos también evidentemente a Spider-Man y muchos más, ya que tenemos a Batman y un montonazo de juegos más. Otra cosa súper importante para conseguir adaptar muy bien el juego a una serie, película y demás es adaptar la obra del medio. Es decir, joder macho, soy gilipollas, tío. Adaptar la obra al medio, es decir, un videojuego es un medio muy diferente a un libro, película o serie, aunque se puede adaptar muy bien ya que tenemos visual novels y juegos más narrativos como The Walking Dead. Así que es importante adaptar la obra a básicamente lo que estamos contando para que funcione bien en este nuevo medio. Esto se puede hacer incluso mucho mejor ya que tenemos decisiones, ya que tenemos controles, movimientos, escenas en cámara lenta y un montón de géneros y estilos más. Así que se puede hacer perfectamente bien y puede ser incluso más divertido que leer el propio libro, aunque también os recomiendo leer el libro, por favor. Adaptarlo bien es importante, como os digo, porque se puede adaptar muy mal. Tenemos el caso de juegos que han salido muy mal, como los juegos de King Kong y juegos de ese estilo, que ya sabéis que no son muy famosos y tampoco han salido muy bien. Y por último, crear una experiencia única en el sentido de que un videojuego es una adaptación completamente diferente a un libro, película o serie. Recordemos que las películas suelen durar entre 2 y 3 horas como mucho, y un videojuego suele durar mucho más, aunque hay videojuegos más cortos de visual novel, walking simulator y demás. Pero la cuestión es que un videojuego suele durar mucho más y suele tener muchas más cosas que hacer, por ende tiene que adaptarse a la película y hacerla incluso mejor, porque también tiene cinemáticas y porque va a durar mucho más y va a contar mucho más y mejor. Por ende, un videojuego me suele gustar más que una película, pero tiene que estar muy bien adaptado. Tenemos también el caso de animes adaptados a visual novel a un videojuego. Esto a mí me parece maravilloso porque la visual novel dura mucho más, tiene extras, tiene la banda sonora y tiene más cositas. Y esto es una experiencia única que no está evidentemente en la obra original, y esto también se puede mejorar con cosas que solamente puedes hacer en un videojuego, ya que puedes moverte, interactuar y decidir en un videojuego, cosa que en una película no. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Es un poquito un vídeo diferente con respecto a cómo adaptar un libro, película o serie a un videojuego. Yo creo que cualquier videojuego, película o series puede ser adaptado tanto de un videojuego a un libro como al revés, que normalmente es al revés, viene de un libro, una película o una serie y va a un videojuego, y se puede adaptar perfectamente bien sin ningún tipo de problema. Así que sepáis que hay casos muy buenos. Yo personalmente he jugado juegos muy chulos últimamente que estaréis viendo en el canal, que yo creo que podrían haber venido perfectamente de un libro y han hecho una obra de arte maravillosa, donde tenemos cosas visuales, cosas auditivas y demás que no están en el propio libro y que se adaptan perfectamente bien al videojuego y lo hacen mejor que la propia obra, y con una duración más que aceptable y los mismos diálogos o más. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Y hasta la siguiente.